Ok, ahí termino de admitir algunas compañeras. Bueno, le decía, en realidad miren lo que es, ¿no? La psicología social clínica, además, bueno, de todas las dudas que por supuesto uno puede tener, porque cuando yo hablo de la evolución implica también algo nuevo, que en realidad no es tan nuevo, ¿no? Los enfoques clínicos, sino la definición de clínica que nosotros utilizamos. Y la cuestión también de organización y estructural, digamos, como los planes de trabajo, como todo lo que se ha realizado hasta ahora en una clínica como una posible planificación, pero nosotros hace mucho tiempo, igual que ustedes, que están trabajando, ¿no? Con estas ideas. Por eso es que hay tantos. Bueno, nos faltan dos compañeras que están ahí en suspenso para llegar a un grupo de 35, ¿no? Entonces, cada posgrado, sacar 35 personas, digo esto, la psicología social clínica está creciendo a pasos agigantados, ¿no? Y fíjense, cada camada, luego de 6 meses, más la que sacamos desde ASCA, o en Uruguay, o en EPAT, entonces, bueno, va sumando, ¿no? Justamente estaba haciendo el conteo de todos los estudiantes de psicología social que tenemos en la escuela y me sorprende, más allá de lo que veníamos hablando de la virtualidad, sincrónica, sincrónica y presencialidad, cada grupo que tenemos superan los 50 personas, entonces, bueno, eso habla, ¿no? También del compromiso que nosotros tenemos en la presencialidad como psicología social clínica de intervención comunitaria, eh, y también en la virtualidad, ¿no? Yo quiero que todos estos módulos que he inventado, puede ser, o de alguna manera reconstruido, resignificado, tienen que ver con una aproximación a ese acercamiento hacia el otro que sea totalmente distinta a un modelo médico hegemónico. Eso debe quedar en claro, ¿sí? Vi por ahí también, y esto sirve, que ese grupo revivió, tal vez con algunas conflictividades, que está bárbaro, que el otro día hablábamos de resistencia y de conflicto que surge. Hay veces que, por ejemplo, Julia era profe de la universidad y los textos los teníamos en PDF y de pronto se privatizó todo, como nos pasa a nosotros también con... yo tengo 150.000 denuncias en YouTube por usar, por ejemplo, música que no es mía, ¿no? Cuando uno va haciendo propagandas, ¿se entiende? Y a veces las lecturas o los videos o cortos también se sacan. Y esto es lo que ha pasado con Julia Rodríguez, ¿no? Que de todas maneras es un texto que después lo vamos a cortar y armar un PDF para que ustedes lo tengan. Es un texto crítico, es una bibliografía complementaria que en realidad nos sirve para ser críticos, ¿sí? Porque no tiene mucho de interesante. Y vamos a comenzar por ahí, ¿sí? Pero está muy bien que ustedes, todas estas cuestiones que digan, no, mira, no lo puedo leer, se llena de propaganda, así nosotros podemos mejorarlo de este lado, ¿sí? Así que eso también se merece un reconocimiento, porque lo que queremos es esto, eh, darle la bibliografía que casi siempre, en todos los años, o sea, cuando hice toda la planificación de la estructura de todos los años, porque a diferencia de otras escuelas, que yo siempre le digo a los colegas que cuando abran escuelas, a ustedes, por ejemplo, traten de hacer módulos estructurados, no tiren temas así al azar, para que puedan tener los chicos y las chicas que van estudiando un analítico. Porque si algún día sale la ley, como pasó con acompañamiento terapéutico, entonces los pibes y las pibas tienen un analítico, decir, mira, yo cursé tal y tal cosa. Entonces, se puede dar una equivalencia a acreditación de saberes, porque muchos y muchas, ¿sí? Y ya ustedes, alguien se va a sentir tocado acá, tal vez tengan un papelito que diga psicólogo social, ni la cantidad de horas, ni saben qué materias cursaron, porque entiendo lo no formal, ¿sí? En contra de la formalidad universitaria, pero tenemos que tener un sostén.
Porque si ustedes, por ejemplo, trabajan en otras escuelas, o por ejemplo en el Colegio Americano de Investigación en Psicología de Educación, tienen que tener, bueno, ¿cuáles son las materias que ustedes cursaron? ¿Cuáles son esos módulos, por ejemplo, para entrar en criminalística? ¿Se entiende? Por eso es que, miren que soy lo más desestructurado del mundo, pero entiendo que la psicología social debe tener ese eclo pichoniano que nosotros decimos, bueno, pero no darlo por temas sueltos. Esto para que vayan aprendiendo ustedes también, como ha pasado ahora en Tandil, que uno de los compañeros y colegas ya psicólogo social clínico, vamos a abrir la sede. Entonces, bueno, ustedes también van a tener esta posibilidad, ¿sí? De, si ustedes quieren, juntarse y abrir una escuela, porque no, sería lo más lindo del mundo, ¿no? Entonces, allí en Tucumán, en Entre Ríos, en Córdoba, y bueno, pero denle una base fuerte, teórica, y los módulos bien organizados, ¿de acuerdo? Por eso nosotros tenemos esta organización. Tal es la organización que lo tenemos con la bibliografía, ya que va, a veces la modificamos y de acuerdo a los docentes que les permitimos también que trabajen libremente, pero con un lineamiento. Y el problema es que mucha bibliografía que no está en PDF y que tenemos cortos y demás, como digo, con estos cambios tecnológicos, no sé a quién le molesta o quiénes son los que manejan el tema de las ediciones, muchas veces lo sacan. Entonces ustedes las películas vieron y demás son sacadas de YouTube y lo ponen, por ejemplo, en cuestiones que tengan que ver privadas, ¿no? Que por más que ustedes se registren, después te hacen poner la tarjeta de crédito. Bueno, eso no lo hagan. Vamos a encontrar una solución a todas esas cuestiones. Ok, bueno, admito a algunos compañeros y compañeras que están, va, compañeras, porque es un grupo mayoritario de mujeres. eh, Claro, bueno, esa es una manera también, ¿no? Viendo la clase, hay profes que a mí me encantan, como hablan, ustedes vieron el último texto que le mandé, que Trini le mandó, que es sociológico, ¿no? Un análisis sociológico, para mí es tremendo, es Pichon Rivière en la sociología, es verdaderamente hermoso. El de Ana Quiroga, bien, lo tomo muy básico de lo que uno va aprendiendo también como estudiante, pero después, bueno, esta cuestión de quién es enfermo y quién no, y cuáles son los rótulos, ¿no? Del enfermo, que de alguna manera es instituido, y qué es lo que se espera, lo podríamos poner en un discurso adelantado lacaniano, de aquel que tiene ese supuesto saber, como un discurso universitario, ¿no? Y cómo se juega en esa dinámica. Hoy lo vamos a ver. Bueno, comencemos un poquitito. ¿Vamos bien? Bien, yo siempre voy a ir preguntando, ¿no? Vamos con estos aspectos socioculturales, digamos, de la enfermedad. Comencemos con la enfermedad, para que vean cómo se va alejando de cuál es nuestra visión de salud y enfermedad. La visión nuestra, por supuesto, tiene que ver con una construcción social y cultural de la salud y enfermedad. Como todo en la vida, creemos que hay una construcción social cultural, por lo tanto es territorial, ¿no? Eh, Difiere de aquel término o aquel concepto o la definición clásica de la Organización Mundial de la Salud, en donde se habla de salud, por ejemplo, como el perfecto estado de equilibrio biopsicosocial, ¿sí? Tratando de justificar y no la ausencia de la enfermedad, con lo cual, para nosotros, desde nuestro punto de vista crítico, nadie gozaría de ese perfecto estado de equilibrio, porque lógicamente, cuando uno habla de un perfecto estado de equilibrio, no puede hablar de la mente, habla de un estado homeostático del cuerpo, o sea, interno del cuerpo, y que casi nunca se da. O sea que ese perfecto estado de equilibrio biopsicosocial, como lo hemos definido en la secundaria, ¿se acuerdan? En salud de la adolescencia, no existe. La Organización Panamericana de la Salud habla un poquitito de que es ese relativo estado y se va acercando tal vez a lo que nosotros queremos considerar. Es decir, ¿qué es lo que te hace bien a vos? Bueno, tal vez lo que a vos te haga bien es ese estado relativo de salud, ¿no? Pero bueno, en estas condiciones
digamos, sujeto en condiciones concretas de existencia que a veces nos determinan, entendemos que el equilibrio, por más que suene bárbaro, la curación, el perfecto estado, nunca existe en la salud mental. ¿Sí? Sin confundirlas ahora, en este momento, y sé que muchos andamos con las nuevas frases, ¿se acuerdan que hablaba de una lengua colectiva? Y de esta manera de hablar, que de una u otra manera entra en una instancia terminológica. Aguarden un segundo. Eh, y me sucede que escucho ahí, ahí hice algo que no tendría que haber hecho, pero quería silenciar a Adriana Caffarelli y se agrandó la imagen. Bueno, ya se va a achicar de nuevo. No soy un experto tecnológico. Bien, entonces, cuestión que decía, la salud para nosotros, y me voy a adelantar, para la psicología social pichoniana, tiene que ver con la adaptación. O sea, todo lo que yo tengo aquí escrito después, yo voy a entrar en Canva y le voy a hacer todo un lindo lío, pero prolijamente, ¿sí? Esa adaptación no es la adaptación de la construcción constructivista, por ejemplo, de Piaget, ¿sí? Piaget, ¿qué decía? Bueno, que ciertas personas, hablando de los niños en el nacimiento de la inteligencia, van adquiriendo nociones gracias a ese medio que influye sobre la persona. Entonces, la adaptación, si bien después Vygotsky va a hacer una corrección de todo esto, pero esa adaptación era una relación entre el niño y el medio exterior, en donde el niño básicamente se tiene que adaptar a aquello que influye, que sería el medio. Por lo tanto, esa adaptación es pasiva. El término que nosotros usamos, o la concepción pichoniana, tiene que ver con la adaptación activa, ¿sí? En donde, de una o de otra manera, la adaptación activa tiene que ver con ser productivo. Ahora imagínense ustedes, ya en un ejemplo, que pasa en una comunidad o una granja de recuperación, ¿sí? Para personas con alguna problemática, consumos problemáticos, vamos a poner, ¿no? Y salgo, fíjense, de la última determinación, que sería del droga dependiente, horrible como suena, adicto, peor porque es psicoanalítico, en donde el adicto, ¿no? Llevado a un lenguaje semiótico simbólico, viene el psicoanálisis lo plantea como la A negativa y dicción como palabra. O sea que todo adicto es aquel que no puede hablar y por lo tanto es un pasaje al acting. Perdón si me estoy yendo. Ustedes me cortan, como siempre les digo, pero tampoco es la palabra adicto, ¿sí? La que nosotros usamos. El consumo problemático, por ahí andamos bien con la cedronar y a veces no andamos bien con la cedronar, pero el empleo del cambio terminológico no es solamente el cambio de la palabra, sino que hay una fundamentación epistemológica detrás, ¿sí? Ahora, si hablamos de los modelos de prevención, todo el mundo sabe que hay tres modelos, ¿no? De prevención. Prevención primaria, antes de que llegue la problemática; la secundaria, cuando la problemática ya está, entonces se necesita un encuadre para que no se dispare; y la terciaria, que tiene que ver con la rehabilitación, recuperación y reinserción social. ¿Ok? Por lo menos en el campo operativo de las adicciones. ¿Ok? O sea, que quiere decir que cuando la persona cree, la institución y los médicos y los psicólogos y los operadores dicen, bueno, esta persona está rehabilitada, sale a la calle. Entonces, todo aplaudimos como si fuese una fiestita y se va. Ahí hay un faltante, un hiato institucional de la salud y demás, porque la persona muchas veces no sale siendo productiva o sintiéndose productiva. Falta una prevención de un cuarto orden, como vamos a ir viendo más adelante, en donde la persona diga, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, voy a hacer tal y tal cosa, y salir de ese rótulo de que fui adicto. Porque imagínate que vos te presentás en un nuevo trabajo, un banco. Bueno, contame cómo fue tu vida. Y bueno, hace 5 años estuve internado.
no conseguís más laburo. ¿Sí? Porque lamentablemente está tomando ese rol adjudicado, ¿sí? Por una sociedad, por una institución, por los médicos. Entonces, ahí hay una cuestión, lo mismo pasa en discapacidad, ¿no? Con tantas peleas que nosotros tenemos, a ver si estamos en el aspecto, en el plano de la inclusión hablando. Las peleas, digo, de debates, porque tampoco es que nos peleemos así, pero verdaderamente, ¿hay inclusión o hay una adaptación pasiva por parte de nuestro acompañado? Entonces, si hay una adaptación pasiva en donde todos los PEI, proyectos educativos institucionales que vienen del ministerio, no se modifican en función de la persona que viene, ¿sí? Con alguna discapacidad, entonces no estamos hablando de inclusión, estamos hablando lógicamente de integración. ¿Y qué tal si este chico o chica no quiere trabajar matemática y quiere trabajar, por ejemplo, dibujo? ¿No sería mejor hablar de modelos participativos? Bueno, a eso vamos a llegar también, ¿no? A descubrir, a levantar un poco cuáles son las falacias cuando se habla de discapacidad, ¿no? O de salud mental, en tanto que existen familias discapacitantes, que existen instituciones discapacitantes y sociedades discapacitantes. Bueno, tenemos un modelo de sociedad muy discapacitante también y venimos hace mucho tiempo también trabajando con la cuestión de este proceso de desmanicomialización que tanto estuvimos trabajando en los talleres. Bueno, muchos me conocen, que venimos en el borde, sobre todo en el Hospital de Romero, y que son instituciones que verdaderamente alienan a la persona. ¿Se acuerdan que yo hablaba del proceso de alienación? ¿Qué quiere decir? Sacan, lo toman como si fuese un extraño. Ok, vamos a ver a este texto cortito lleno de propagandas. Eh, Fíjense que la salud la definen también desde un aspecto morfológico, ¿sí? Esto es bien el modelo médico hegemónico. Tomemos tres modelos. Yo sé que ustedes tal vez han aprendido a lo largo. Ahí viene iPhone. Aguarden. Ya nos vamos a saber los nombres entre todos. Por ahora es iPhone. Eh, yo sé que han aprendido a lo largo de todos sus estudios que existen dos modelos que se han planteado. El modelo médico hegemónico, que responde a un apuntalamiento y apoyatura biológica, ¿sí? Neurológica, y que ha pasado desde lo eléctrico en términos sinápticos o en temas de electroshock a lo químico, que es la psicofarmacología. Es decir, el modelo psiquiátrico puro, ¿ok? Que marca esa distancia, si ustedes quieren, eh, justamente en la palabra clínica, que no significa la inclinación, significa la atención primaria y después te mando a tu casa, ¿ok? Y después me venís dentro de 15 días a decir cómo te funcionó la pastillita, si venís. O sea, que tenemos un temita ahí, ¿no? Ok, y el otro modelo que surge a partir de 1900, y hay una confluencia de los dos, es el modelo intersubjetivo que surge justamente con Freud, en donde te dice, bueno, pará, no todo es empírico, no todo es empíricamente observable, sino que hay cuestiones que son latentes, esto que veníamos charlando, hay cuestiones que son, ¿sí? Implícitas, hay cuestiones que son inconscientes, que no se ven a simple vista, pero podemos ver a partir de sus formaciones. Y entonces ahí presenta actos fallidos, sueños, lapsus, síntomas, chistes, ¿sí? Esas cinco formaciones y cómo entonces bajo el proceso primario se pueden desplazar y condensar y llegar disfrazadamente a la conciencia. Ok, ese es el modelo intersubjetivo. La problemática avanzada es que ese modelo intersubjetivo, cuando uno habla de lo intersubjetivo, pasa a ser un obstáculo epistemológico, ¿sí? Porque no es solamente intersubjetivo. Hay un texto divino que se llama de los espacios psíquicos, ¿no? Que yo lo he trabajado muchísimo para que ustedes cuando estén con sus asistidos tengan presente, después se los voy a pasar, que tiene que ver con esos espacios que son la intersubjetividad, la intrasubjetividad y lo transubjetivo. Eso sería como lo que nosotros traemos como esa novedad. Es decir, que cada vez que hablas con la persona,
¿sí? Con el asistido, estás hablando con el asistido, pero también con su grupo interno. O sea, estamos hablando con lo intra, en cuestión de lo que tiene adentro, pero también con la relación que tiene con el exterior, ¿sí? Y también como el exterior, no las miradas de los otros, por ejemplo, o los decires de los otros sobre la persona, y también la persona sobre los otros. Por eso es transubjetivo también, ¿sí? Ya vamos a entrar en ese aspecto. Ahora, volviendo al análisis morfológico, por eso es que yo planteo un tercer modelo, no solamente el modelo médico hegemónico, el intersubjetivo, sino también el inter-intratransubjetivo, ¿sí? Que es complejo hasta de decirlo, pero es como el proceso de desmanicomialización, ¿vieron? Estás 6 meses para aprender esta palabra, porque es jodida aprenderla, y después siempre te trabas. Eh, Creo que la han inventado o inventamos algunos términos para no poderlo decir, ¿no? Ok, vamos al aspecto morfológico, ¿no? Que es esa ausencia de enfermedad que nos viene a decir esta autora, pero fíjense que cuando yo hablo de la morfología, la enfermedad tiene que ver con una lesión, con algo, ¿sí? Que está lastimado y no está refiriéndose a las heridas ni emocionales ni afectivas, sino las heridas del cuerpo a un nivel justamente morfológico. Acuérdense los niveles, ¿sí? Más allá del atómico. Yo hablo así, supongo que todo esto se acuerdan algo, ¿no? Del secundario, por favor, les pido. ¿No? Vamos al organismo. ¿Cómo llegamos en esa pirámide hecha, ¿no? Donde vamos, nivel atómico o subatómico, para pasarme a alguno atómico, se juntan los átomos, forman una molécula, ¿sí? Y a partir de la molécula, entonces se puede formar, ¿sí? Un nivel celular, después de las células, se van a formar, ¿sí? Un conjunto de células que es el nivel tisular, o sea, de tejidos, y después nivel de órganos. ¿Se acuerdan todo esto? No, díganme que sí, por favor. Es lo mismo que digo los primeros secundarios. Sí, ¿no? Bueno, y después del órgano, del nivel órgano, se forma este nivel que sería sistema. O sea que el sistema implicaría que ese organismo, para que labure, todo ese sistema debería funcionar homeostáticamente. Ahí me entienden el término de homeostasis, equilibrado. Entonces, si a vos te falla el corazón o el hígado, se rompe la homeostasis. Por eso cuando el bebé nace, se rompe la homeostasis. Voy a hablar a un nivel morfológico y presenta un daño, ¿sí? Ese daño que presenta justamente es vivir dentro de la panza de mami, ¿no? Sin necesidad de andar buscando alimentación, pero a la hora de nacer se encuentra totalmente ahogado, ¿no? El aire, el oxígeno, toda esa falta hace que de alguna manera pierda lo homeostático. Y en nuestro término del nacimiento psicológico del infante le decimos indefensión. Y ahí no voy a decir que nacemos psicóticos, los voy a decir dentro de dos clases. Pero bueno, ahí viene la cuestión mental, porque hay un nacimiento biológico, como decía Marga de Marel, ¿sí? Y Winnicott y tanto, y luego un nacimiento que lógicamente es psicológico, biológico y psicológico, ¿sí? Y ahí es donde Pichón, en ese nacimiento psicológico, en la indefensión, que aparece el otro o el gran otro. El otro, cuando digo el otro, es con minúscula, cualquier otro que venga a socorrer ese grito silencioso, ¿sí? De un auxilio que debe ser inmediato. Entonces cualquier otra persona, un enfermero, no tiene por qué ser la madre, el padre, cualquier otro que pueda venir a socorrer, ¿no? Por eso hablamos de socorrista del alma también. Entonces ahí comienza otra cuestión, que es la protodepresión. Porque en el estado de inadecuación, es decir, la espera, que hace que surja el deseo, pero ese estado de falta es traumático. Y la protodepresión es una de las primeras, o sea, es la primera depresión que nosotros tenemos que después se va a configurar a lo largo de nuestra vida. Cuando lleguemos a la teoría de la enfermedad única significada, vamos a entender bien todo esto. Volvamos al estado morfológico. El modelo médico biológico hegemónico habla entonces de una anomalía física, por eso me gustan los textos de enfermería en donde se apoyan, ¿no? Y de alguna manera no solamente la enfermería, sino la biología y la medicina, siempre tratan de buscar una causa y un origen que sea neurobiológico, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo,
es imposible escucharme a mí hablar, no sé, desde el DSM-4, en donde se hablaba de trastorno generalizado del desarrollo, a la evolución del DSM-5, que se llama TEA, en trastorno del espectro autista, después veremos el espectro, ¿no? Lo espectral o fantasmático, a lo que yo supongo y trabajo ahora, que son trastornos emocionales severos, que por supuesto la biología y la neuromedicina no quiere, porque sigue fundamentando que, por ejemplo, todo autismo tiene una causa neurológica, más allá de lo que después viene vacuna, viene esto, viene el otro, y no le dan la argumentación de lo vincular, ni tampoco la importancia de lo intrauterino. ¿Cómo fue tu embarazo? Porque ahí es donde hay y encontramos causas. No es que descartamos las cuestiones genotípicas, sino que valoramos las cuestiones fenotípicas, es decir, lo que sucede, ¿no?, durante la gestación y lo que sucede en el nacimiento y lo que sucede después en el desarrollo. ¿De acuerdo? Por eso es que podemos hablar de identidad. Ok, o sea, que el nivel morfológico para nosotros tiene validez en términos de salud porque se nace, pero esas heridas, como decía, tienen que ver con las lesiones. Entonces la enfermedad es considerada desde ahí, ¿no? Naciste enfermo. Ustedes tienen que tener muy en claro, una cosa es la enfermedad, otra cosa es la discapacidad, por ejemplo, ¿sí? También esta autora, pero en este caso que recolecta datos, va a hablar de la actividad funcional. Es decir, que hay un límite, ¿no? Un límite. Y por lo tanto nos hace meter en la construcción de la normalidad, que es un diagrama de Gauss, ¿sí? Que en todo caso ustedes lo deben conocer como la curva normal. Nosotros en psicodiagnóstico trabajábamos con esto, trabajamos también, que es una escala de medición en percentiles que tiene que ver con las habilidades que puede manejar funcionalmente el chico o la chica, ¿sí? Que por supuesto va a dar a partir de esta secuencia que es la edad cronológica. Cuando ustedes saquen esta cuenta, si yo me voy, ustedes me dicen, pará, loco, porque esto es un desastre. La edad cronológica es el tiempo que ustedes, o yo, o todos nosotros tenemos desde el nacimiento, lo cual, o sea, estamos olvidando la vida intrauterina, que tan importante es, pero vamos a decir, desde la concepción, desde el nacimiento hasta el día de hoy. ¿Saben sacar la edad cronológica exacta? No me miren con esa cara. ¿Saben sacar? Porque yo les pregunto cuánto tienen y vos me decís 37. ¿Es lo mismo tener 37 que 37,8? O sea, 37 años y 8 meses. Imagínense para los niños, ¿no? Esto me pasaba laburando en Casa Cuna. No es lo mismo tener 6 meses y 2 días que 6 meses y 5 días o 6 meses y 28 días. Esto es lo que sucede en una falla, que también es un hiato en el sistema educativo, ¿no? Porque algunos se adelantan y no, porque es cierto que la edad cronológica puede tener, nosotros lo definimos como la experiencia personal. Bueno, tomen así, tomen su fecha de nacimiento, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a la fecha de hoy que dice acá, hoy es, bueno, 26, ¿no? Entonces pongan 2025-02-26, es la fecha de hoy, menos, y ahí le sacan la fecha de ustedes y hacen esa cuenta. Por ejemplo, si yo nací me gustaría esto, ¿no? En enero del 2024, entonces vamos a sacar que nací el 24 de enero del 2024. Si Ernesto tendría un año, ¿sí?, un mes y 2 días. Exactamente. ¿Me entendieron algo de esto? Después le hago como un grafiquito. Es decir, la fecha del día de hoy, año, mes y día, menos, ¿sí?, la fecha de su nacimiento, año, mes y día. Si son del 78, del 80, bueno, ahí lo van poniendo, ¿no? Y hagan una cuenta, bueno, van a tener que volver a la matemática, sí o sí. ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo mismo, tu pibe tiene retraso madurativo, pero recién tiene 7 años, sí, 7 años y un mes. No es lo mismo que aquel que tenga 7 años y 10 meses. Bien, edad cronológica.
La edad de maduración es aquella, ¿sí?, que justamente responde a ver cómo sos funcional ante ciertas pruebas de inteligencia, por ejemplo, el WIC, WAC o cualquier otra prueba de inteligencia, que no estoy hablando de pruebas proyectivas, es decir, cómo funciona cognitivamente, cómo funcionás vos cognitivamente antes las pruebas. E inclusive en el Bender visomotor, ¿sí? Y son estas pruebas que se hacen para las fuerzas, para la policía y demás, que hoy se googlean todas y después terminan fallando, más allá de lo proyectivo, de inteligencia. Entonces te da un porcentaje. Para sacar el coeficiente, que es coeficiente intelectual, el CI, lo que se hace es una división, por eso es coeficiente, entre la edad cronológica y la edad de maduración, ¿sí?, que es la edad mental. Y ahí te da en la curva. Entonces vos lo presentás. Y esto es así, entre 70, 90, 100, estás en el patrón de la normalidad. Luego de 100 pasas a la genialidad, ¿sí? Y por debajo de 70, por ejemplo, ya en algún intervalo, ¿sí?, que podríamos hablar de 30, si ustedes quieren, lo ponemos en 30, entonces tenés de 70 a 40, ya ahí estaríamos hablando de algo leve, una discapacidad leve que en su momento es un retraso mental, ¿sí? Y luego, que era tratado, qué sé yo, en este caso como imbécil, luego era el idiota, y así en esa medición de percentil y de comparación se construía lo normal. ¿Quién lo inventó esto? El Occidente. Por eso las teorías que nosotros manejamos en la escuela aún hoy, y ni hablar con las que estamos manejando ahora, ¿sí?, que después más adelante lo vamos a contar, vienen del occidente, como por ejemplo cuando en Francia ya era totalmente fallido y fracasado el modelo que nosotros tomamos acá como polimodal, ¿se acuerdan? Entonces a vos te preguntaban, ¿en qué año estás? Tercero, y vos, no, en primero el polimodal, y vos en noveno grado. O sea, no sabíamos cómo definirlo, ¿sí? Y ahí empezaron algunas cuestiones que se habían olvidado, ¿no? Que habían pasado esta norma. O sea que la norma, en la curvatura normal y la norma establecida, siempre habla de posibilidades, pero sobre todo apoyándose en la limitación. Otra de las cuestiones que tenemos que tener nosotros en cuenta, ¿sí?, es aquella del rendimiento vital, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué tanto podríamos decir desde la autora se fatiga uno? Vamos a hablar directamente de la angustia, ¿sí?, según las tareas dadas. Ok, para nosotros en la psicología social clínica, y esto anótenlo por ahí, sobre todo en la intervención en crisis, siempre hablamos de un común denominador, del pasado, del presente y del futuro. Esa línea que Alfredo Moffat decía, la teoría de la temporalidad, ¿no? Como que el tiempo es así. Ahora, si vos tenés un exceso de vivencia, que ahí voy a ir a la definición que utilizamos, ¿sí?, en términos de enfermedad. ¿Qué es la enfermedad para nosotros? Bueno, la enfermedad tiene que ver con el exceso. ¿Exceso de qué? De lo que fuese. A ver, pensemos en el pasado. Un exceso del pasado, ¿sabes cómo se llama? Depresión. Un exceso del presente, ¿sabes cómo se llama? Estrés. Y un exceso del futuro se llama ansiedad. ¿Y cuándo es exceso? Cuando hay un plus que hace que sea intolerable para la vida misma, que ya no lo puedas manejar, que tengas, ¿no?, que vos digas, bueno, no lo puedo controlar, no puedo dejar de pensar en lo importante que fue mi viejo para mí. No puedo. Por lo tanto, no hay una resolución de ese duelo y quedás viviendo en ese pasado. No puedo dejar de pensar que no cobro, loco. Que estoy esperando hace 6 meses laburando, para los acompañantes terapéuticos, perdón de corazón se los pido, pero conozco mucho la historia, por ejemplo, y OMA no me paga. Ahí hice todo. Entonces, ese trabajo se hace intolerable para tu vida. Y entonces, claro, el trabajo es estresante. No estar con el pibe, no estar con la piba laburando, sino IOMA.
sino que no tengo un mango, no tengo un peso. Entonces se hace estresante el laburo. Ahora, piensen en las personas, como muchos de nosotros habremos pasado, en esas cuestiones del pánico, en un exceso del futuro. Lo que va a venir con este gobierno va a ser peor. La entrega del optimismo trágico. Lógicamente que sube, ¿no? Lo que Melanie Klein llamaba como las ansiedades básicas, que nosotros lo ponemos como los miedos, miedo a la pérdida, miedo al ataque, pero las ansiedades básicas, cuando uno habla de ansiedad, es porque ya no puedo controlar. Entonces, fíjense qué interesante cómo no tanto el pasado, el presente y el futuro, o la angustia del pasado, la angustia del presente, la angustia del futuro, llevan un común denominador, que es la angustia, que es donde ustedes van a trabajar. Ustedes no van a trabajar sobre otra cosa, sino sobre la angustia. ¿Para qué? Para poder elaborarla, para poder ser organizadores temporales. ¿Vamos hasta acá? No me he ido tanto, ¿no? Venimos bien. Ok. Entonces ahora cuando terminamos, ustedes se paran frente al espejo y hacen esto, ¿no? Como hacía Lacan, nos paramos frente al espejo y decir, yo puedo organizar mi pasado, mi presente, no lo hagan porque es un lío. Bueno, ok, entonces esto se va de la norma porque empieza a hablar, como decía yo, de otras cuestiones. Y ese rendimiento, ¿sí? que nos presenta esta autora, en realidad también se va porque el rendimiento no es medible solamente en lo real. Y ahí voy a traer una cuestión que para la segunda parte del Zoom, porque ya terminamos, ¿sí? Quiero aclarar muy bien. Para el psicoanálisis, la realidad como tal no existe, porque está siempre llena de subjetividades, de experiencias subjetivas.